les voy a mostrar unos esquemas básicos de iluminación que se utilizan en fotografía de estudio para que los hagan ustedes en su casa. La iluminación más común y corriente que se utiliza es la frontal. Te voy a explicar este esquema, fíjate bien, este punto azul es el sujeto. Aquí está en una vista lateral y aquí está en una vista superior. Entonces tenemos al sujeto y la cámara y la luz están totalmente de frente. Fíjate cómo lo vemos en la vista superior y se ve como la cámara y la luz están en el mismo eje del sujeto y a la altura del rostro del sujeto. Esta es la parte trasera del fondo y esta es la parte de abajo del fondo. A este fondo se le llama ciclorama y es importante que te aprendas el nombre técnico de este recurso que es el ciclorama. La luz frontal elimina sombras. Es una luz muy plana y dura. Esta luz genera detalles poco fotogénicos en las fotos. Si te acuerdas, las fotos que tomas con el flash de tu cámara producen este tipo de luz y se ven todos los defectos del rostro. Se ve todos los defectos, las arruguitas, las pecas, los lunares, cicatrices, todo aparece. Esta luz, pues bueno, es una luz que ilumina perfectamente al rostro de frente y pues puede servir para fotografías de identificación, de filiación o para algún documento, pero no es una luz que sea muy fotogénica. Cuando hablamos de fotogenia, estamos hablando de algo que luce bien en una foto. Entonces, cuando decimos esta persona es fotogénica, lo que en realidad estamos diciendo es que se ve muy bien cuando capturamos su imagen. Te voy a mostrar ahora lo que vamos a hacer con algunos esquemas de iluminación. Esto ya es de los últimos temas que vamos a ver en este semestre en fotografía. Para esta tarea y para este trabajo te voy a pedir que te consigas dos lámparas potentes. Pueden ser las que sean, pero tienen que ser dos lámparas potentes. Y muy importante, es probable que sí requieras un tripié o por lo menos poner la cámara en alguna superficie donde no se mueva. Te voy a enseñar estos esquemas de iluminación. Son los más usados y son los más comunes. Vamos a partir primero por un esquema que se llama split. Split, como lo dice su raíz en inglés, es dividir o dividido. Split es una iluminación en la cual la luz se debe de colocar o a la altura del rostro o a 45 grados en diagonal al rostro. Esta es la iluminación tipo split. ¿Cómo se obtiene esta iluminación? Con la lámpara ya sea a 45 grados o totalmente de lado. Esta iluminación produce un rostro asimétrico, es decir, ya no existe esta simetría de lo que está de un lado aparece del otro lado, como puedes ver en este esquema. Esta iluminación pues también produce resultados poco fotogénicos porque mira, genera sombras y luces irregulables y no son muy controlables. Fíjate cómo aparece una gran sombra al lado de la nariz y estos pequeños puntos de luz. Eso es muy irregular, esto no es muy fotogénico en un rostro. Y sobre todo produce una sombra muy grande en la nariz. Entonces esta no es muy recomendable. Si el sujeto que vas a fotografiar posee una nariz prominente, pues no le conviene este tipo de iluminación, porque la luz llega de lado y hace que la nariz proyecte una enorme sombra del otro lado, ¿sí? Con este tipo de iluminación también perdemos un poquito la noción de cuál es el ancho verdadero del rostro. Pero fíjate bien, debe de ir a un lado. Esta iluminación lo que produce es un rostro iluminado de un solo lado. Y esta iluminación se recomienda cuando tenemos personas que tienen el rostro muy ancho, ¿sí? Entonces puedes utilizar la luz de split. Fíjate, la característica básica es esto: una zona iluminada y una zona en penumbra. La luz puede estar a la altura del rostro o en 45 grados, ¿sí? La siguiente iluminación es esta que denominamos Rembrandt o split elevado. Acuérdate que la característica principal de esta iluminación es que lo iluminas por uno de los lados exactamente a 45 grados, aquí está, y también vas a elevar la lámpara a 45 grados con relación a la altura de la cámara sobre el rostro del sujeto. Eso produce que se ilumine de este lado y la parte del rostro que está en sombras aparece este pequeño triángulo iluminado. Eso hace que sea una iluminación más balanceado. Mira, esta iluminación que se llama Rembrandt se llama así
porque trata de copiar la iluminación que hacía este pintor famoso Rembrandt en sus pinturas, de las cuales te voy a poner estos ejemplos. En sus obras puedes ver distintos tipos de iluminaciones. Vamos a ver una en particular, pero fíjate cómo maneja estas iluminaciones. Ahora en particular, fíjate en esta. Este autorretrato que es de 1660, fíjate cómo lo que busca él con la luz es un equilibrio entre luces y sombras. Entonces, él ubica la iluminación, la luz principal de este lado, y entonces al iluminarla de ese lado produce sombra del lado opuesto. Y para que no se desbalancee ese equilibrio entre la luz y las sombras, es decir, que no haya mucha oscuridad ni mucha luz, busca equilibrarlo con este pequeño inclusión de luz aquí. Eso es lo que se logra también en la foto. Conserva lo positivo de la iluminación lateral y minimiza lo negativo, es decir, eliminamos las luces y sombras irregulares de la iluminación anterior. Fíjate bien, fíjate cómo aparecen todos estos puntos de luz y de sombras completamente irregulares con el split, pero con el Rembrandt se empareja. Esto le da más protagonismo a las sombras. Y pues recuerda los ejemplos que te puse de las obras de este pintor. Es un rostro mucho más equilibrado, más estético. Muchos prefieren este esquema de iluminación cuando se trata de hacer fotografía de retrato. Entonces, que no se te olvide que a diferencia del split, la Rembrandt produce una pequeña iluminación en el lado donde están las sombras, ¿sí? Es una iluminación que muchos consideran que es un poquito más estética y sobre todo que no alarga tanto el rostro. El split lo alarga mucho y la Rembrandt lo recupera un poquito. Ahora, si esta luz la paso al frente, se convierte en otro tipo de iluminación. Esta iluminación se llama Paramount o Butterfly. Fíjate cómo, a diferencia de la frontal, la lámpara aparece a 45 grados. Eso produce que los rasgos del rostro se afilen. Dice de este lado que aparecen sombras en las cejas, nariz y cuello. Eso le da mayor expresividad. Fíjate cómo se ve este rostro comparado con el anterior. Este se ve más expresivo y el rostro se afila, ya no se ve la quijada tan ancha como en la anterior, solamente con elevar la luz 45 grados. Esto estiliza y adelgaza el rostro. Además, la sombra que produce la cabeza en el cuello le añade volumen, pareciera que la cabeza está flotando en el fondo, ¿no? Las sombras, esto es una cuestión que te sirve para el diseño. Las sombras que se generan son muy simétricas, pero que no se te olvide que la luz debe de estar exactamente en medio y elevada a 45 grados con respecto del sujeto. Esta es la iluminación tipo Paramount. Mariposa, ¿por qué? Porque aparece esta pequeña sombra debajo de la nariz que muchos identifican como que se parece a una ala de mariposa. Muy importante, aquí sí tiene que estar la luz por encima del rostro, a 45 grados, iluminando de esta manera el rostro. Fíjate bien cómo se forma esta sombra y muy importante, aparece esta sombra debajo del mentón del modelo. Con esta sombra lo que se consigue es que el rostro pareciera que se proyecta más al frente. Esta luz también, esta iluminación se llamaba Paramount porque la utilizaba mucho la empresa de cine Paramount para hacer una serie de fotografías de todos sus artistas, como estos ejemplos. Aunque estén en distintas poses, se observa la misma sombra debajo de nariz y de cuello. Si te fijas en esos ejemplos, como aquí, aparece la iluminación desde arriba a 45 grados y la sombra y sombra. Hay que tener cuidado con esta iluminación porque si la pones muy al ras del rostro, fíjate cómo la puse casi arriba, aparecen detalles en la textura del rostro, se ven algunos detalles, las líneas de expresión, aparecen esas sombras debajo de los ojos que no son nada deseables y en general es una toma que no es muy agradable. Por eso la luz debe de ir por delante y a 45 grados. Entonces, ¿de aquí qué sigue? Podemos dar otro paso a otros 45 grados del sujeto en diagonal y volvemos a repetir el esquema
de un Rembrandt, fíjate cómo está iluminada esta parte y esta parte en penumbras, pero aparece ese triangulito de luz, con la luz a 45 grados. Tanto Paramount como Rembrandt es con la luz a 45 grados. Y luego, si la ponemos totalmente lateral, vuelve a aparecer ese split que hace el rostro iluminado de un lado y en penumbra del otro. El split puede ser horizontal o a 45 grados, pero lo importante es que esté oscuro, iluminado de un lado, a diferencia de Rembrandt, en donde aparece este pequeño detalle. Fíjate cómo está Rembrandt, split. A la gente que tiene un rostro muy ancho, le conviene que le hagas una iluminación en split o Rembrandt, pero a la gente que tiene el rostro muy delgado, probablemente le convenga que hagas una iluminación tipo Paramount. Estas iluminaciones yo las estoy haciendo ahorita con una lámpara, pero tú las puedes hacer con dos. Es decir, si tengo la luz en split que está iluminando este lado del rostro, podría colocar otra pequeña luz de este lado para que las sombras no salgan completamente negras. Entonces este ejercicio tú lo puedes hacer con dos luces también. Esta es una iluminación también tipo Rembrandt, fíjate cómo es la misma, pero le añadimos una luz de relleno. Entonces, la iluminación Rembrandt, que es a 45 grados con relación al sujeto y a 45 grados laterales, se mantiene, solamente se le agrega una luz de relleno exactamente del lado opuesto para que ilumine el lado que estaba en sombras. Fíjate cómo aquí te estoy indicando que esa luz de relleno debería de ir 2 pasos abajo, dice menos F2, eso significa que debería de darte 2 pasos abajo en la iluminación. Es decir, tú puedes primero medir la luz de este lado y una vez que la tengas balanceada, la potencia de esta luz debería de ir 2 pasos más abajo. Para que quede más claro este concepto, significa que si tu luz principal hace que tu cámara esté en un diafragma F11, la luz que ilumina las sombras debería de estar más baja para que tu cámara la tuvieras que abrir a F5.6, o sea, 2 pasos. Esta suaviza las sombras, es decir, fíjate cómo la Rembrandt anterior se ve un poquito dura de este lado y con esta se suaviza. Se obtiene más detalle y se recupera un poquito la sensación del rostro de qué tan ancho es. Aquí se ve más delgado el rostro y aquí se ve más natural, se ve un poquito más ancho. Bueno, para esta iluminación vas a tener que activar otra luz a la cual le vamos a llamar luz de contraluz o contraluz simplemente. Esta luz, si te das cuenta, ilumina el cabello y forma este halo. Es realmente muy sencillo, solamente necesitas que alguien te sostenga una lámpara detrás, pero la vas a colocar de forma que tu modelo o tu sujeto la tape, que no se vea que está el foco ahí detrás, ¿sí? La voy a colocar aquí así, ahí sí. Y vamos a hacer los mismos esquemas de iluminación, pero fíjate cómo cambian con ese agregado de luz de fondo, fíjate bien. Split, luz de un lado, penumbra del otro. Rembrandt, con este detalle de luz en la sombra. Butterfly, mariposa o Paramount, con esta luz aquí y debajo de la barbilla. Y esta que vuelve a ser Rembrandt, luz, penumbra y el triangulito de luz y split. Pero todas están con la luz de fondo agregada, esta luz que se le llama contraluz. Fíjate bien cómo cambia la expresión del rostro de acuerdo a la iluminación. Pareciera que ahí tiene un rostro mucho más delgado que aquí. Fíjate ahí cómo se ve el rostro un poquito más ancho, se ve más equilibrado, y aquí se ve demasiado alargado. La foto de contraluz, fíjate cómo también puede servir para destacar la mandíbula y el pómulo de una persona. En este caso, este esquema de iluminación, el fotógrafo colocó la luz de contraluz, no la puso exactamente atrás como yo la puse, la puso a 45 grados, ¿sí? Y eso hace que la figura se destaque del fondo, es decir, la despega del fondo.
Con esto, con este tipo de iluminación, puedes ver cómo la silueta, la figura de la persona que fue fotografiada cobra mayor profundidad, se despega del fondo, entonces le da más impacto tridimensional a la toma. Esto también nos puede servir para hacer un perfil más estilizado de la persona. Entonces, la foto de contraluz es una foto muy interesante porque puedes destacar otros rasgos de la persona. Ahora, aquí tienes un esquema que ya es a 3 luces. Entonces, este esquema ya es más complejo. Tenemos una luz principal, que es la que ilumina este lado del rostro de la persona, y estamos rellenando la luz con una luz que está a 2 pasos de diafragma más abajo, nada más para iluminar estas sombras y que no se vean tan duras, y le colocamos también una luz de contraluz para que brille esta parte, ya sea el cabello o el pómulo y la mandíbula. Es otro esquema, ¿no? Yo no te voy a pedir este esquema. Ahora, cuando la luz la colocas por debajo, produce un efecto que no es muy deseable. Fíjate bien cómo se ve, como en las películas de terror. Esto es porque nosotros tenemos noción de que la luz de forma natural proviene de arriba, como la luz del sol, la luz de las lámparas. Y entonces, una luz colocada por debajo produce un efecto antinatural. Por eso se utilizan algunas tomas de películas de terror o de suspenso para indicar que algo es antinatural. Fíjate bien cómo se ve. Ahora, fíjate cómo cambia el rostro de acuerdo a la iluminación. Pareciera que tenemos distintas expresiones y en realidad es la misma expresión porque es la misma persona. Pero fíjate cómo cambia. Entonces, en eso vamos a trabajar con este ejercicio. Muchas gracias. También existe este tipo de iluminación que incluye iluminar el fondo. En este caso, se coloca una lámpara, fíjate cómo está bien este esquema. Se coloca una lámpara que bien puede ir ubicada atrás del sujeto, pero la luz no está dirigida hacia el sujeto. Fíjate cómo el sujeto no está iluminado. Lo que está iluminado es el fondo. Aquí lo señalo con el puntero. Es decir, esta lámpara condensa la luz con este dispositivo que se llama SNUT. Lo condensa y manda la luz al fondo del ciclorama. Aquí está en el esquema, mira. Lo manda hacia el fondo del ciclorama, mientras tú iluminas a tu sujeto con la luz principal. Esto produce un brillo del fondo que hace que el sujeto se despegue, le da más tridimensionalidad a la foto. Tenemos este otro esquema de iluminación en el cual el fondo se ve también iluminado, pero de una forma degradada. A diferencia del circular, aquí se ve como hay una progresión desde lo iluminado hasta el fondo oscuro. Esto también le da cierta tridimensionalidad. Y tú puedes alejar o acercar la lámpara para iluminar más o menos el fondo y obtener el efecto que tú deseas. Aquí está el esquema de iluminación completa con un degradado en el fondo, es decir, la luz que da al fondo está muy pegadita del fondo aquí. Esta de abajo es una luz de contraluz y tenemos la iluminación principal a 45 grados a un lado de la cámara. Fíjate cómo está aquí. Aquí les dejo también estas ligas para que si están ustedes interesados en encontrar más información acerca de este tema, están las dos de arriba, muy buena información. Y si alguno de ustedes tiene la curiosidad de construir sus propias lámparas caseras, ahí está también esa dirección. Bueno, pues entonces lo que les vamos a encargar de trabajo es que ustedes en casa realicen estos esquemas de iluminación básica. Lo van a realizar mínimo con 2 lámparas, pero si pueden conseguir 3 para que hagan los otros ejercicios en los cuales se ilumina atrás, mucho mejor. Igual y te doy un punto extra por hacer esos ejercicios. Lo básico es que vas a hacer estos esquemas de iluminación, que no se te olvide. Vas a hacer split, Rembrandt, butterfly, Rembrandt y split. Entonces es 1, 2, 3, 4 y 5.
básicos, y los otros van a ser esos mismos, pero colocando una luz de contraluz. Entonces serían mínimo 10 tomas. Y te voy a encargar mucho que cuides la composición, que cuides mucho el fondo, que cuides mucho al modelo, que esté arreglado, que esté bien parado, que te salgan fotografías dignas de mostrar en tu portafolio de trabajo. Te deseo mucha suerte y que te vaya muy bien. Gracias.